En esta oportunidad vamos a hablar de los principales grandes eventos, cambios paleoambientales y de las reorganizaciones de los ecosistemas que de alguna u otra forma han afectado a la actual configuración del paisaje natural. La porción sur de Patagonia y en general las altas latitudes que estamos observando en estos momentos en esta imagen poseen una gran relevancia a nivel mundial por su importancia en las reconstrucciones climáticas. Ellas poseen una alta sensibilidad a los cambios climáticos pasados. ¿Y por qué? Uno de los principales factores es la ubicación geográfica que tienen en el hemisferio sur. Como ven en esta imagen, la ubicación geográfica del sur de Patagonia es la porción terrestre más austral del hemisferio sur. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que todos los componentes del sistema climático global, tanto atmosféricos como oceánicos, llegan de manera directa al continente, lo cual tiene gran relevancia porque durante los miles de años de cambio de este sistema climático global va siendo registrado en esta parte del continente. El otro factor clave que le confiere a esta porción del continente una alta sensibilidad para la reconstrucción climática ambiental a nivel mundial es la topografía que presenta. Aquí claramente se ve la cordillera de los Andes a lo largo de Patagonia, la cual forma una barrera geográfica ante uno de los principales componentes del sistema climático global, que son los vientos del oeste. Estos vientos del oeste acarrean precipitación. Una vez que la precipitación llega a la cordillera de los Andes, forma que toda la parte occidental soporte la vegetación, los ecosistemas de esta parte occidental soporten mucho más precipitación. Y por el contrario, las comunidades vegetales que están al este de la cordillera de los Andes poseen características mucho más áridas que las del lado occidental. En esta imagen se ve mucho más claro el gradiente, cómo se forma el gradiente de precipitación cuando los vientos del oeste, como dije anteriormente, llegan desde el Océano Pacífico, acarreando gran cantidad de precipitación, chocan en la cordillera de los Andes, formando ecosistemas que soportan mucho más precipitaciones que la contraparte del este, que son ecosistemas mucho más áridos, en este caso la estepa. En esta imagen se ven las características del gradiente de vegetación. Como ya mencionamos, las altas precipitaciones desde el Océano Pacífico forman ecosistemas que soportan mucho mayor precipitación en el lado occidental, disminuyendo hacia el Océano Atlántico, provocando la estepa. Ahora bien, uno de los principios para conocer cuáles eran las condiciones ambientales y las comunidades vegetales del pasado es a través de, por ejemplo, esta parte de acá es un ecotono entre el bosque y la estepa. Nosotros sabemos que actualmente este ecotono está localizado aquí. Sin embargo, si en nuestros registros, por ejemplo, encontramos que el ecotono hace, por ejemplo, 4.000 años estaba localizado acá, nosotros decimos que las condiciones climáticas eran mucho más secas que la actual, porque la estepa cubría mucho más superficie terrestre. Por el contrario, si nuestro ecotono, en vez de estar en esta ubicación,
está localizado acá, nosotros decimos que las condiciones climáticas eran mucho más húmedas que las actuales. ¿Por qué? Porque el bosque cubría un área mucho mayor que el hoy. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos conocer cuándo y cuáles fueron los grandes cambios climáticos ambientales del pasado? Esto lo hacemos a través principalmente de testigos de sedimento y testigos de hielo. Los testigos de sedimento se pueden sacar de diferentes tipos de ecosistemas. Aquí vemos un ejemplo. Los testigos se pueden sacar desde turberas. ¿Qué son las turberas? Las turberas son ecosistemas vegetales que soportan mucha precipitación anual, y estas turberas se forman, tienen su inicio después de la glaciación, o sea, pueden llegar a tener 18.000 años desde que se formaron. Entonces tenemos, bajo ese aspecto, 18.000 años de sedimentos depositados en estas turberas. Lo que se hace es, con un barreno manual, perforar estas turberas hasta llegar a lo más profundo de ellas. Y con eso vamos a tener un archivo ambiental de miles de años. Otro ejemplo, otro tipo de ecosistema de los cuales se sacan testigos de sedimentos son los lagos. Acá vemos como en balsas o pequeños botes se extraen los testigos de sedimento del fondo del lago, bajo el mismo principio de sacar testigos de sedimento. Otro ecosistema son los océanos. Aquí ya la infraestructura es mucho más grande, y como vemos ya son plataformas o barcos donde se necesitan perforar altas profundidades. Por lo menos la maquinaria es mucho más robusta, por decirlo de alguna manera. Y acá vemos también ecosistemas de grandes masas de hielo, la extracción de testigos de hielo, pero básicamente el principio es el mismo. Bueno, con este esquema lo quería mostrar porque, independiente de dónde se saquen los testigos de sedimentos, ya sean de turberas, de lagos, de océanos o testigos de hielo, independiente del ecosistema, entonces el principio es el mismo. Estos testigos lo que han hecho es archivar la información ambiental. ¿A través de qué? De los granos del polen de la vegetación de al lado, de los microorganismos que están alrededor, de eventos como erupciones volcánicas, como por ejemplo si ingresa al mar y las características químicas que puede tener el sedimento bajo condiciones marinas, etcétera. Entonces son verdaderos archivadores ambientales los testigos de sedimento. Acá podemos apreciar testigos de sedimento. En este caso en particular son testigos de turbera, donde a través de la depositación podemos ver cambios en el color del sedimento, lo cual significa características ambientales particulares en cada una de estas bandas o de estas porciones. En esta imagen podemos ver claramente que el fondo de la turbera, esto corresponde al fondo, al inicio de la turbera, existe un sedimento de color gris azulado, con muy poca materia orgánica, que se interpreta como la locación, o en este periodo de tiempo, si datamos acá, podemos saber que la ubicación del glaciar en determinada fecha, y después, cuando los hielos se retrocedieron, empezó a depositarse sedimento en este lugar. Entonces tenemos, en este caso, un registro desde que el glaciar estaba en este sitio hasta el presente.
En esta imagen de acá, muy característico, se puede apreciar una erupción volcánica, que es lo blanco, el sedimento blanco. Esta en particular corresponde a una erupción volcánica que ocurrió aproximadamente hace 14.900 años atrás del volcán Reclus, y hay más de 20 centímetros de depositación. Este testigo fue sacado en Última Esperanza. Por otra parte, aquí tenemos un testigo de hielo, que en la sección aquí ven una franja mucho más oscura. Aquí se observa una erupción volcánica. Por lo tanto, quería recalcar esto, que independiente del testigo y del ecosistema, el principio de depositación e interpretación es similar. Y otro punto importante cuando hacemos reconstrucciones a nivel de paisaje es que nosotros tenemos que abarcar la máxima cantidad de sitios en el paisaje para ver cómo las comunidades o los eventos se distribuyeron en el paisaje. En este caso vemos cómo en Fuego Patagonia hay un set de testigos de sedimento. En este caso son extracciones en turbera. En esta lámina podemos ver en los puntos rojos cuáles han sido, no todos, pero son ejemplos de testigos extraídos desde el océano. Acá tenemos los de Antártica. Entonces, una vez cuando nosotros tenemos todo este pool de información, es cuando nosotros podemos reconstruir una historia paleoambiental. Entonces, ahora les voy a mencionar cómo se ha reconstruido la historia paleoambiental de los últimos 20.000 años para la zona de Fuego Patagonia, y las influencias y los links que existen con Antártica. En esta oportunidad quería destacar como grandes eventos las erupciones o las de mayor magnitud, no todas, erupciones volcánicas que han ocurrido durante los últimos 20.000 años, afectando la parte sur de Patagonia, y como grandes cambios paleoambientales, avances y retrocesos glaciares, alzas del nivel del mar y cambio y reorganización de los ecosistemas vegetales que de alguna u otra manera han configurado el actual paisaje natural que conocemos. Bueno, esta imagen es muy esquemática para representar cómo durante la última máxima glaciación la masa glacial cubría un gran porcentaje de la superficie terrestre. En altas latitudes, como en Patagonia y en la península antártica, se ve cómo el drástico cambio desde la última máxima glaciación hasta la actualidad. Claramente se aprecia cómo todo el occidente de Patagonia estaba cubierto por una masa de hielo continuo. Como mencioné anteriormente, durante el último máximo glacial, Patagonia en su porción occidental estaba cubierta por una gran masa de hielo continuo, como vemos acá. Y esta masa de hielo provocaba una gran presión hacia abajo, lo cual gatillaba en que la porción terrestre del lado oriental sea mucho más grande que la actual. Junto con eso, de alguna manera los hielos absorben, retienen cantidad de agua. Por lo tanto, el nivel del mar se estima, hasta 150 metros más abajo del nivel del mar actual. Si hacemos un corte a través desde el oeste hacia el este, vamos a ver este escenario en forma esquemática, donde en el lado occidental está el gran campo de hielo, la masa glacial,
y este gran peso hacia abajo que ejercía la masa glacial hacía que el lado este se expusiera, la superficie terrestre se expusiera mucho más y formaba lo que denominamos un corredor terrestre, puesto que no había islas en ese momento. Aquí se esquematiza muy bien la diferencia del nivel del mar en la actualidad. Esta es una imagen actual de cómo se ve el paisaje hoy versus durante el último máximo glaciar, donde el nivel del mar era 150 metros aproximadamente bajo el actual, y vemos cómo existe mucho más superficie terrestre expuesta. Este recuadro en la esquina superior derecha muestra cómo la temperatura registrada en los testigos de hielo ha ido cambiando a lo largo de los últimos 20.000, 18.000 años. En el eje X vemos la anomalía de temperatura en grados Celsius y en el X los miles de años desde el presente hasta 20.000 años atrás. Entonces vemos que en el periodo de la deglaciación, cuando comienza aproximadamente hace 20.000 años, las temperaturas suben en forma gradual y constante por aproximadamente 5.000 años. Y el alza de temperatura se ve en el eje Y, que es de aproximadamente 5 a 6 grados Celsius. ¿Qué provoca esto? Un derretimiento de la masa glaciar, retroceso, bueno, y disminución del volumen, dejando en los alrededores o en la parte frontal de los glaciares lagunas, como se aprecian acá, producto del derretimiento. Y en estas lagunas es donde comienza la depositación de sedimento, lo que después nosotros muestreamos para sacar evidencias del pasado. De ahora en adelante, aquí va a haber una tabla donde va a mostrar los periodos desde el Pleistoceno hasta el Holoceno temprano, y en línea negra punteada vamos a ir apreciando el periodo en el cual nos estamos refiriendo. En estas dos imágenes podemos apreciar a la izquierda cómo durante el último máximo glaciar cubría la zona occidental de Patagonia, pero después de esta alza de temperatura que ya mencionamos, 5.000 años después, esta masa glacial disminuyó en forma considerable, casi un 80% del total de la masa había disminuido en 5.000 años. Esta zona corresponde a lo que actualmente es el estrecho de Magallanes, y Punta Arenas estaría localizado por aquí. Un poco posterior a la deglaciación, al periodo de glaciación, ocurrió una erupción volcánica de gran magnitud desde el volcán Reclus, el cual lo podemos ver, está localizado cerca de la ciudad de Puerto Natales. Esta erupción volcánica que ocurrió hace 14.900 años atrás abarcó gran parte de la zona de Fuego Patagonia. Aquí podemos ver dos testigos extraídos desde Turbera que muestran la depositación del volcán, de la erupción del volcán Reclus que mencionamos anteriormente de hace 14.900 años. En última esperanza, esta depositación posee más de 20 centímetros de espesor. A diferencia de en Tierra del Fuego, que esta misma erupción volcánica solamente es visible con una depositación de un centímetro de espesor. Ahora bien, ¿cómo nosotros sabemos que este sedimento es efectivamente del volcán Reclus? Porque para la identificación de las tefras se usa la composición química de ellas.
Las erupciones volcánicas tienen una huella, una composición química particular. Entonces, una vez que nosotros tenemos la composición química, la cotejamos con una base de datos y ahí podemos comprobar si efectivamente es del volcán Reclus o es de otro volcán, identificar. En la parte derecha podemos ver un trozo de vidrio, así es como se ve la depositación de las erupciones volcánicas bajo el microscopio. Vemos diferentes colores, este color café en particular lo da el alto contenido de fierro y también se pueden ver burbujas ahí de diferentes tamaños. El alza de temperatura registrada en Antártica se interrumpió por un periodo frío de aproximadamente 2000 años, para ser más específico, el 14.6 al 12.8 miles de años atrás, y este periodo las temperaturas bajaron aproximadamente de 2 a 3 grados Celsius. Las consecuencias de este periodo frío es que las masas glaciares en algunas áreas se estabilizaron y en otras áreas avanzaron. Esta fotografía que vemos aquí es la ciudad de Punta Arenas, tomada desde el Cerro Mirador, y se hizo una representación de cómo habría sido si la masa glacial durante este periodo hubiera alcanzado la ciudad de Punta Arenas. Hay dos teorías, una que dice que durante este periodo frío la masa glacial llegó o aumentó a una dimensión de casi el estrecho de Magallanes, y hay otras teorías que dicen que no, la dimensión del avance glacial no fue tal, pero bueno, cualquiera de las dos teorías, esa es para otra discusión. Lo que quiero destacar acá es cómo se vería el paisaje en este periodo frío. Si ven, hay una vegetación muy rala, dominada casi por pastos, por arbustos en su mayoría, y casi la absoluta o la ausencia de árboles. En esta imagen vemos cómo a través de los últimos 24.000 años ha cambiado el nivel del mar en el mundo. Como dijimos anteriormente, durante la última máxima glaciación, el nivel del mar era mucho más de 100 metros más abajo del nivel actual, y paulatinamente este nivel del mar fue en aumento. Ahora, después del periodo frío, el que queremos mencionar ahora, ¿qué pasó? El nivel del mar a nivel mundial aumentó drásticamente. ¿Qué pasó en Antártica durante este periodo? Las temperaturas aumentaron, este es el periodo frío, aumentaron drásticamente y después hubo una semi-estabilización de la temperatura en Antártica. Las consecuencias de la alza del nivel del mar a nivel global y las alzas de temperatura localizadas en Antártica, registradas en Antártica, tuvieron consecuencias como drásticos retrocesos glaciares y el aumento de temperatura de las aguas, provocando un colapso de gran parte, especialmente en el área occidental de Antártica. Bueno, pero ¿qué pasó en Fuego Patagonia durante este periodo? Aquí hubo una gran reestructuración de los ecosistemas vegetales.
Durante el periodo frío, como vimos, el paisaje, los ecosistemas vegetales se caracterizaban por la dominancia de pastos, arbustos y los bosques estaban restringidos en su mayoría a refugios glaciares. En este periodo ocurre la expansión del bosque de Notofagus desde estos refugios glaciares y entonces colonizan, se expanden y se establecen en gran parte de Fuego Patagonia. Ahora quiero que nos detengamos un poco en el periodo que estamos hablando. Estamos hablando en la transición del Pleistoceno con el Holoceno temprano. Pero antes de este periodo, recordemos la configuración actual, era una gran masa de hielo en el occidente formando un puente terrestre hacia el oeste. Por lo tanto, no existía el estrecho de Magallanes. Hasta la fecha no se sabe cuál es la fecha exacta de la formación del estrecho de Magallanes. Sin embargo, les quiero mostrar a continuación un set de evidencias y de fechas que nos llevan a una fecha posible de la formación de este estrecho que une el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Bueno, aquí se muestra una de las evidencias que existe sobre la formación del estrecho de Magallanes a través de un testigo de turbera localizado en la localidad de Puerto del Hambre, como lo muestra la figura. Este testigo muestra un cambio radical desde condiciones terrestres a repentinamente marinas. Esta transición está datada en 9.500 años atrás, lo que quiere decir que en esta localidad hace 9.500 años atrás había condiciones marinas. Y los autores también mencionan que hace 7.300 años atrás el nivel de la incursión marina llegó a su máxima profundidad, el pic. Y esta evidencia es basada en diatomeas. Bueno, acá se muestra otro tipo de evidencia sobre condiciones marinas alrededor del actual estrecho de Magallanes. En este caso son dos testigos extraídos desde el canal Whiteside y testigos de sedimento extraídos del seno Almirantazgo. Sus resultados llegaron a que presencia marina había hace 13.500 años atrás y un aumento de la productividad marina y temperaturas superficiales del agua hace 9.800 años, lo cual concuerda con la evidencia de características marinas hace 9.500 años en Puerto del Hambre. Bueno, aquí se muestra un resumen de las evidencias de incursiones y características marinas en torno al estrecho de Magallanes. En la parte occidental vemos que hay dataciones de características marinas de 14.600, 16.700. Ambas fechas coinciden con alzas de temperatura superficial del agua, como las alzas de temperaturas registradas en Antártica. Evidencias marinas a los 13.500 años atrás en el seno Almirantazgo y 9.500 en torno al canal Whiteside, al mismo o contemporáneamente con Puerto del Hambre. Sin embargo, el alza, la máxima profundidad o la máxima profundidad que alcanzó la incursión marina en esta localidad coincide además con un trabajo muy reciente del año pasado donde mencionan una incursión marina que ocurrió en la bahía de San Sebastián hace 7.500 años, cosa que también coinciden las fechas. Por lo tanto, una de las conclusiones a la cual se puede llegar, sin ser la definitiva, es que toda esta área, la que era un puente terrestre,
tuvo en forma sincrónica un aumento del nivel del mar, o mejor dicho, incursiones marinas a los 7.500 años. Por lo tanto, una de las teorías podría ser que el desagüe o el ingreso de las condiciones marinas habría ocurrido a los 7.500 años y en resumen la conexión entre el Pacífico y el Atlántico habría ocurrido en esta misma fecha. Luego de mostrar las evidencias que existen sobre la formación de este puente marino entre el Océano Atlántico y Pacífico, el Estrecho de Magallanes, cuyas evidencias más robustas están entre el 9.500 y el 7.500, periodo de transición entre el Holoceno temprano y el Holoceno medio, ocurrió durante ese periodo una erupción volcánica a los 8.200 años aproximadamente, que es una erupción volcánica del volcán Hudson y que es la erupción volcánica de mayor impacto, de mayor magnitud que afectó esta porción de Patagonia. En este mapa que vemos en el extremo izquierdo superior, podemos ver la distribución de los volcanes en Patagonia y el volcán Hudson está localizado en este punto, que fue el que mencioné que fue la máxima erupción volcánica o de mayor magnitud en los últimos 20.000 años que afectó la región la porción más austral de Patagonia. De hecho, hay evidencias en testigos, en estratigrafía, perdón, de tener depositaciones de 20 centímetros en el sur de Tierra del Fuego. Otra erupción volcánica que ocurrió de gran magnitud ocurrió alrededor de los 4.200. En este caso, esta proviene del volcán Berni, que está localizado en esta zona donde está el punto rojo. También es considerada una de las erupciones volcánicas de mayor magnitud dentro de los últimos 20.000 años, no tan grande como la del Hudson, pero es visible al ojo humano en los testigos, en la mayoría de los testigos de sedimento. Por último, durante el Holoceno tardío, que comprende los últimos 4.200 años, las condiciones climáticas se caracterizan por una mayor fluctuación. Quizá la frecuencia de cambios es mayor, pero la magnitud de los cambios es menor en comparación a los grandes cambios a nivel de paisaje que se mencionaron hoy. Durante el Holoceno tardío me gustaría destacar dos periodos cortos de eventos climáticos, como la anomalía climática medieval, donde las temperaturas subieron, condiciones mucho más cálidas, y la otra es el periodo denominado la pequeña era del hielo, donde las temperaturas disminuyeron. Ambos eventos han sido o fueron registrados en Europa principalmente. Y con respecto a los ecosistemas vegetales, durante este periodo ya son cercanos a los límites de distribución actual. Y por último, quería dar las gracias. Trate de ser concisa. No es muy fácil explicar en una clase los cambios climáticos y vegetacionales en 20.000 años, pero por favor ahí está mi correo electrónico, cualquier duda que tengan de cualquier periodo, no duden en escribirme un correo. También quería mencionar, dejé alguna literatura recomendada.
Cuando recomiendo esta literatura en general no quiere decir que esa sea la palabra definitiva, sino elegí esa literatura porque creo tiene unas introducciones a las características ambientales del pasado que son muy buenas, muy útiles, y siempre, por supuesto, si ustedes quieren informarse más sobre un tema, los invito a revisar las referencias que cada uno de esos documentos tiene. Y bueno, yo trabajo en el Centro de Investigación Gaia Antártica en una línea de investigación que se llama Paleoecología Humana, que no la mencioné en esta oportunidad, pero consiste básicamente en ver cómo los cambios ambientales de estos últimos 20.000 años están ligadas con las primeras ocupaciones humanas en Magallanes y con los cambios socioculturales que han tenido la etnia a través de los 12.000 años desde las primeras ocupaciones y qué relación tienen con los cambios ambientales. Así que nada, espero recibir preguntas a través del correo electrónico. Muchas gracias.